Buenas noches. Desde Instituto Mar les queremos dar una cordial bienvenida a todos para esta clase que estábamos esperando, responsabilidad profesional e intervenciones ante la violencia o las violencias. Eh, Son profes muy queridos del Instituto Mar, tanto Martín González como la doctora Laura Gómez. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a aprovechar al máximo lo que ellos prepararon para nosotros. Les paso la palabra. Bueno, buenas noches a todos, todas quienes nos acompañan y bueno, a los que a futuro puedan acceder a la grabación. Bueno, para nosotros es una alegría poder acercarles esta propuesta de capacitación para todos los docentes, que apunta a la importancia de la interdisciplina en las intervenciones y sobre todo al cuidado de los docentes por el abordaje de las responsabilidades profesionales, buscando intervenciones que sean efectivas y oportunas. Esta idea surge el año pasado cuando participamos con Martín en el Congreso de Educación Emocional y bueno, a partir de ahí y de lo que pudimos plantear en los distintos casos que presentamos, surgieron algunas inquietudes y sobre todo la necesidad de ahondar en todo lo que va surgiendo en el aula y la importancia que para el docente significa contar con herramientas que le posibiliten acceder o poder enfrentarse a esas manifestaciones con seguridad. Entonces hemos armado un programa que contempla los distintos aspectos de las intervenciones docentes. Ay, me perdí con la imagen. ¿Querés que lo Eh, mueva? ¿No? ahí estoy, ahí Pupi, estoy. prepárate, sentate. Em, No, sentate. en la noticia de un hecho de violencia, me parece que podemos ir avanzando, Martín, en la Bueno, diapositiva. Bueno, em, bueno, surge todo esto. Por ejemplo, no hay una manera de estandarizar cómo puede surgir en el aula una noticia de un hecho de violencia que esté sucediendo o de que esté viviendo un niño. Pero podemos tener, por ejemplo, este tipo de manifestaciones. Eh, Señor, anoche no dormí. Qué significa eso? eh, o no quiero volver a mi casa, ya es un poquito más alarmante, o tengo el secreto que no puedo guardar, o simplemente tengo frío. La diversidad de aspectos que se manifiestan en cada una de estas expresiones son señales de alerta. Eh, que un niño o niña diga que no durmió es por algo. Puede estar relacionado con las condiciones habitacionales o no, pero también con la responsabilidad parental, con cómo transita su vida familiar, qué pasa que no tiene garantizada la posibilidad de un descanso sano, eh, pero también puede ser que esté permanentemente en alerta, que haya algo que no le permite conciliar el sueño. Entonces, bueno, poder plantearnos todas estas cuestiones. Ay, me quedé sola. fijaste la cámara, nada más. ¿Yo? Sí. Mm. Pero todo bien. ¿Qué? Que está No, bien. Vos ¿sigo? seguir. Sí.
Ah, bueno. Ahí Entonces, está. ahí estamos. Bueno, ¿qué significa todas estas inquietudes que se nos pueden plantear? ¿Qué hacer? ¿Por qué un niño o niña puede hablar en el colegio, puede sentir que en la escuela es el espacio donde encuentra el espacio propicio para, valga la redundancia, para contar algo que pasa en la familia? ¿Por qué se siente más contenido en la escuela que en su casa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la apertura, esa escucha, el modo en el que esto se plantee, son muy importantes, eh, y tenemos que estar preparados en la escuela para poder escuchar esto y para saber cómo reaccionan. Entonces, eh, vamos a ver en la diapositiva siguiente por qué. La institución escolar es un espacio que está previsto en todos las normativas internacionales como una representación estatal. Entonces, el Estado llega a una familia por lo general a través de una institución escolar y en la persona de un docente. Entonces, es el espacio donde básicamente comenzamos a conocer en sociedad cómo se desarrollan los derechos de un niño, niña, adolescente. Entonces, tenemos la obligación por el marco normativo internacional de resguardar esos derechos. Y a la vez, la institución escolar es el espacio que debe garantizar la seguridad y la indemnidad del alumno o alumno. ¿Mm? Entonces, eso ya le pone un peso específico a quien está frente al aula, a quien escucha estos relatos que pueden generar alarma o no. Entonces, desde la Convención de los Derechos del Niño, ¿qué es lo que vamos a poner acá hoy como lo más conocido? Pero en el curso apuntamos a ahondar en las distintas convenciones internacionales que van fijando la obligación del docente frente al aula de acompañar, proteger y garantizar el desarrollo integral del niño, niña, adolescente. Sí. No, lo que quería comentar un poco es que creo que me parece que es interesante también tener en cuenta que la escuela es un espacio o es un entorno donde se recepta y a la vez también se conectan con muchos elementos. Digo, porque ya después haríamos como una idea de que me gustaría saber quiénes, qué profesionales están acá, como para saber si hay de psicología o abogacía o trabajo social, por ejemplo. Y en ese punto nosotros podemos llegar a ser sujetos activos de estar recibiendo esa información. Eso es como un punto importante también como para tener en cuenta o a qué estamos yendo nosotros con esto. Eso era lo que quería agregarle. No, ahí lo paso. Bueno, estos ejemplos que veíamos así en las nubecitas como expresiones que pueden surgir Ah, ahí está. en lo anterior y que pueden generar hoy, ¿qué hago? Para el docente, es que esas conductas pueden encuadrar en una vulneración de derechos. Entonces, lo que se conoce necesariamente genera la obligación de actuar. Son acciones u omisiones en la institución escolar que van a generar determinada responsabilidad ante un relato de victimización del niño o niña adolescente. Entonces, también proponemos abordar qué alcance puede llegar a tener
esa vulneración de derechos. No va a ser lo mismo intervenir ante una situación de frío de un niño que concurre todos los días a la escuela con ropa que no es acorde para la época del año, donde se podrá hacer un acta, se podrá convocar a los padres, se podrá hurgar a lo mejor en el ropero de la escuela y darle una ropa que sea de abrigo, por ejemplo. ¿Cómo va a ser diferente situaciones en las que lo que desde la escuela sea necesario aportar sea o poner en conocimiento de esa situación a una autoridad judicial o a las superioridades dentro. Lau, se te desactivó el micrófono. Ahí Ahí va. está. Bueno, lo que decía es que proponemos herramientas que nos permitan conocer qué tipo de vulnerabilidad estamos conociendo y a partir de ahí poder canalizarla hacia una respuesta efectiva y acorde para restituir los derechos vulnerados del niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Porque el error más común en las intervenciones, y esto es algo que como abogada conozco, no solo desde una intervención en un establecimiento público, sino y sobre todo desde la intervención como abogada de matrícula, los padres y la preocupación por la responsabilidad que tiene el colegio y el de lo que no cumple cuando un niño o niña adolescente está expuesto dentro del ámbito escolar a gestos agresivos, burlas, el bullying de parte de otros compañeros. Entonces, muchas veces esa omisión puede generar más violencia y eso genera una responsabilidad estatal, una responsabilidad del establecimiento educativo desde lo privado y que no solo se puede abordar desde el derecho privado, o sea, los padres entregan la responsabilidad que les cabe, la confían durante el horario y la jornada escolar en los docentes, entonces estamos hablando de que la sola matrícula de ese niño en un establecimiento escolar genera una obligación objetiva de la institución escolar. Pero a la vez Yo también pensé lo mismo. también, y cuando esa relación contractual escolar se desarrolla mediante el pago de una cuota, porque la institución es privada, también se genera una responsabilidad de la familia como consumidora de la educación. Entonces, las aristas son diferentes en todo esto y generan responsabilidades diferentes que también se proponen abordar. Hola, Dani. Hola Lau, ¿cómo estás? Perdón que acabo de llegar, estoy prendiendo la compu, recién llego. Sí, 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 me imaginé. Bueno, es uno de los docentes que va a abordar el tema justamente de la responsabilidad. Pero bueno, estamos avanzando en la presentación de los temas que hemos previsto en el programa y todo lo que genera una noticia sobre una vulneración de derechos a un niño o niña adolescente. El eje también en la propuesta y en el modo de intervención que se plantea es la interdisciplina. No podemos empezar a abordar nada que esté relacionado con violencia si no reconocemos que solos no vamos a poder abarcar el problema.
Las intervenciones en violencia implican un respeto por la forma en que se da a conocer el hecho y un respeto por cómo se encamina una restitución de derechos. Entonces, a partir de ahí, sabemos que tenemos que conocer el marco normativo y sobre todo generar el espacio de contención para la familia, para los niños, niñas y adolescentes y para el ámbito docente también. Entonces, las herramientas que nosotros podemos aportar están relacionadas también a la protección de todos los actores involucrados y especialmente con el objetivo de satisfacer el interés superior del niño, niña, adolescente que esté involucrado, pero a la vez con una perspectiva de género, que tiene que ver con que la mayoría de las familias hoy descansan la responsabilidad de la compañía de, el proceso escolar en las mamás. Entonces, generar esos espacios de encuentro, esos espacios en que la familia pueda o repose un lugar en el colegio también, o en la escuela, también es un espacio importante para abordar. Y eso requiere una mirada desde lo social, desde conocer cuál es la realidad social a la que nos estamos enfrentando. Bueno, a ver, compañeros, ¿qué me falta? Con los recursos. Las políticas públicas en relación a esto juegan un papel fundamental desde lo social. Tenemos fallos recientes que han puesto en evidencia una responsabilidad estatal enorme en lo que es el acompañar el abordaje efectivo en los casos de violencia. ¿Por qué? Porque se destaca, primero, que las autoridades educativas están obligadas a velar por la seguridad de los alumnos en todo momento para lograr que ese control y esa organización que la familia pone en manos de una institución escolar sea efectivamente para el cuidado de los alumnos. Ahora, esto no significa que la concurrencia o el espacio escolar sea considerada un espacio de riesgo, pero sí la educación es una institución que requiere de un modo organizado la prestación de este servicio, porque lo que no debe existir es un daño en el ámbito escolar. Y cuando se conoce en el ámbito escolar, no se debe revictimizar. Entonces, eso nos obliga desde ese aspecto a encontrar cuáles son las herramientas adecuadas para canalizar adecuadamente la noticia de los hechos. Y ahí está esto íntimamente relacionado con el modo en que el estudiante se expresa en el aula. Martín, con lo que Este, surge. claro, justamente pensaba un poco dentro de estos círculos, en estos, pensaba cómo la interseccionalidad también, ¿no? Además de la parte del abordaje interdisciplinario, la interseccionalidad, eh, porque todos los elementos que están desde las burbujas, como decir que tengo frío, que no dormí y demás, también depende del contexto que están inmersos cada una de las personas o de los actores. Entonces, ¿qué es o qué es lo que yo tomo como un elemento de que puede haber una vulneración? ¿Cuándo lo tomo? Y eso es un elemento también creo que como para problematizarnos a nosotros en nuestro ejercicio, es decir, porque hace mucho tiempo me acuerdo que
había una situación, por ejemplo, a modo de un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es de una familia que estaba teniendo problemas con unas tierras, ¿sí? Entonces el concepto era como, el problema era el concepto de tierra. Y entonces, dependiendo cuál es la perspectiva que hay o cómo lo estoy tomando, puedo pensar que son personas que están teniendo propiedades y hectáreas y demás, y podemos también pensar de que puede haber un desalojo, una usurpación. Digo, esos son como conceptos como importantes no conceptos, pero sí a elementos a tener en cuenta como que es multicausal. La, y la posibilidad de habilitar esos discursos que presentan las estudiantes en los entornos educativos permiten también esto darnos una alerta. Y también em, pensaba un poco también cómo son los elementos que, por ejemplo, en las escuelas, las conductas que pueden llegar a tener, los cambios de escuela de los niños y adolescentes, cómo hacia dónde van, esa cuestión de fluctuación que están teniendo, los elementos que son, cuáles son los elementos que a la hora de hacer, bueno, yo voy a hacer, recibo esta información y este hecho, lo que me está diciendo esta persona, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con qué voy a hacer las cosas? Em, y esto es interesante pensar porque la perspectiva de género trabaja con redes y esto es necesario tenerlas. Entonces, la idea de poder generar en estos espacios o en este curso en particular es poder empezar a habilitar redes. ¿Cómo lo puedo generar? ¿Hacia dónde o con quién tengo que hablar? ¿Cómo se tiene que hablar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A dónde lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y hay una de las cuestiones que creo que dentro de las experiencias que vamos teniendo, al menos yo en esto, en cuestión de lo que es violencia familiar y violencia de género, da miedo el accionar, digamos. A veces prefiero hacer omisión de una intervención y que eso a veces me cohíbe o me inhibe en el cómo voy a hacer, hacia dónde voy a hacer, cómo voy a hacer. Reitero de nuevo, todas estas preguntas para mí siempre tienen es lo que me hago cuando estoy ante una persona que está en una vulnerabilidad o está siendo vulnerable o vulnerada, que es, ¿qué hago con esto? Pero no es una bomba atómica, no es ni siquiera estamos desarmando alguna bomba, es poder llegar a ver esa información, contemplarla, y ahí es donde nosotros necesitamos también tener estas redes. Como recurso de políticas públicas, me parece que también invita a que nosotras, podamos conocer qué es lo que yo tengo cerca. ¿Qué es lo que yo tengo a lo más inmediato? ¿Qué es y cómo lo tengo? Por ejemplo, si es a veces las redes tienen estas cuestiones tengo un conocido, tengo un contacto ¿no? Entonces, a veces estas redes se convierten en redes más informales y está bueno empezar a oficializarlo. Entonces, oficializarlo me refiero, bueno, también es como generar políticas em, comunitarias, barriales, em, que tengan que ver y estén adaptadas al contexto, ¿sí? Pienso un poco como la parte de la interseccionalidad y el enfoque desde una perspectiva de género, poder hacer cuenta, y esto es una de las curiosidades que yo tengo con la población que estamos acá hoy, conectados, em, ¿de dónde son? Porque un silencio guardado en una ciudad no es el mismo que el silencio guardado en un pueblo o en una comuna. Em, ¿Qué elementos hacen que un secreto o un silencio determinen mucho? ¿Cómo termino haciendo
de muchas veces las intervenciones que a mí como psicólogo me ha tocado intervenir, por ejemplo, tengo un paciente o una paciente que genera conductas disruptivas en el aula, por ejemplo. Y esa conducta disruptiva tiene algo que ver con una cuestión neurológica o psicopatológica de base, puede ser de alguna cuestión de un contexto social o de una intolerancia de la persona que lo está abordando, digamos. Entonces, ¿cómo puedo desarmar estos elementos? Me parece que la violencia empieza a tener un tinte mucho mayor. Actualmente también, y teniendo en cuenta que hoy por hoy, no sé si han visto la serie Adolescente, es una serie interesante que se encuentra en Netflix, y que eso en uno de los encuentros lo vamos a hablar, porque justamente empiezan a aparecer contextos nuevos en la adolescencia. Contexto me refiero, yo tengo 41 años, o sea que mi adolescencia está hace rato atrás ya, pero ¿qué elementos eran que aparecían en ese momento a los que están apareciendo ahora? Los movimientos de las influencias que están teniendo las redes sociales, la virtualidad, la pantalla constante. De hecho, estamos ante una pantalla. Es muy, muy fuerte ver cómo hemos ido incorporando la pantalla en nuestra cotidianidad, digamos. O sea, hoy estoy hablando ante una pantalla, no ante personas, para mi punto de vista, pero a la vez siento que estoy en un grupo. Es muy loco lo que es esta era digital que estamos teniendo. Y estos elementos, por ejemplo, hacen a que, ¿cómo hacen en realidad? La socialización. Y ahí es donde nosotros como personas adultas, en teoría, digo en teoría porque a veces creemos que podemos tener un saber hacer o un saber poder, digamos, o un poder, justamente. Nos ponemos en una situación de superioridad y esto es uno de los elementos particulares que a mí yo lo voy a recalcar siempre, que en la cuestión de una violencia, y cuando hablamos de violencia estamos hablando de una asimetría de poder. Y cuando hablamos de una asimetría de poder, ¿cómo es alguien que está siendo sometido y quién somete? Elementos que tienen que ver, y ahí justamente un adolescente en un entorno áulico, con pares, con amigos, amigas, con novias, novios, con enemistades inclusive también, con rivalidades que existen, coexisten entre cursos, entre barrios. Bueno, empiezan a aparecer varias cosas que cada vez me voy metiendo más, embarrando más, Lau, en esto, pero me parece que es importante tener en cuenta, Discúlpame. inclusive, pienso en esto de los como recursos que tienen que ver y la problematización, no lo puse en estos elementos, pero como en las instituciones más cercanas que tenemos, como por ejemplo la asistencia y la prevención en el consumo de sustancias, por ejemplo, que son estas cuestiones que son como disparadores también, que sirven, y obviamente yo lo hablo desde una perspectiva de la salud mental como psicólogo, que sirven muchas veces como disparadores y también como evitadores de estas situaciones de vulnerabilidad que estos contextos a veces parecen sumamente severos o casi imposibles. Me refiero como casi imposible porque la intervención que podemos hacer tiene beneficios, pero también tiene daños y tiene consecuencias. Entonces, si yo hago una intervención, ¿cómo la hago? Suponte, particularmente, sin ir más lejos, hoy se discutía un caso de la tenencia de unos menores por parte de un padre porque la ley decide que estén los menores con el padre, porque la madre sería una persona que consume y tendría un retraso mental, por ejemplo. ¿Y quién toma la decisión? Es real que están siendo bien resguardados esos niños, la integridad de los niños, cómo están ahí. Y no estoy diciendo exclusivamente, y menos con eso, que la función
la crianza de los niños está a las manos de las mujeres, no voy por ese lado, sino de la responsabilidad parental, de la crianza compartida, de los acuerdos y desacuerdos que se producen en la crianza. Y hasta dónde y cómo, reitero, si yo hago esta separación de los menores, a lo mejor con una madre que los vulnerabiliza y no sabemos si el padre también los vulnerabiliza o cómo están en eso. Esas son las intervenciones, la responsabilidad de las intervenciones. A veces apuntamos querer sacar de un lugar, pero a veces los metemos en otra situación mucho peor. Y esto es Martín, estratégico. te quería interrumpir un segundito Sí, porque están escribiendo en el chat. ay, Eh, Dice, hola, buenas noches, me llamo Mariana y soy de Berrotarán, provincia de Córdoba. Soy psicóloga y la verdad es como decís, Martín, da miedo al momento de escuchar casos y hacer redes para trabajar es fundamental. Ahí iría un punto y hacer redes para trabajar es fundamental. Disculpen. Otro comentario, soy de Villa del Totoral, docente nivel medio en segundo y quinto año. Hoy hablamos de violencia de género. Se ve muy a menudo violencia entre los alumnos, sobre todo más las chicas, con chicas, malas palabras y hay casos de conductas que pueden atribuirse, por ejemplo, al entorno familiar. es justamente. Digo, ¿qué decirte, digamos, Marisa? Es como lo multicausal, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Perdón. Que esto surge, por eso nos interesa muchísimo poder acercar todas estas herramientas bueno, que gracias a nuestra experiencia podemos traerles, porque el colegio, la escuela, es el lugar donde pasan muchas cosas, donde no se puede disimular nada, donde se puede salvar o se puede terminar de callar un problema. Entonces, poder aportar las herramientas al ámbito docente para poder afrontar esto de la mejor manera, porque, por ejemplo, lo que nos dicen Carolina de Villa del Totoral, perfecto, puede haber abordado esta situación en el aula. ¿Y qué hacemos con lo que surge en el aula? Porque nos ha pasado muchas veces de tener que acompañar a los docentes porque, bueno, dentro de la currícula está contemplado que toquemos violencia de género. Bueno, tocamos violencia de género, pero lo que despertamos no sabemos qué puede ser, porque estamos dando el espacio para que un niño o niña adolescente se exprese, para que podamos distinguir y trabajar en el aula cuáles, a través de los juegos, a través de roles, o en un trabajo práctico, donde digamos, bueno, a ver, este es el líder, este va a transmitir, este va a guiar el trabajo del equipo, cuáles son los roles del equipo, cómo van a presentar la tarea. Cuando planteamos eso en el ámbito adolescente, ya podemos distinguir cuál es la personalidad que surge de cada uno de los alumnos. Y podemos empezar sí, de a poquito. Sí, Marisa, perdón. No, no hay problema. Yo trabajé casi 40 años en nivel inicial. Me jubilé hace unos días. Y yo escuché desde que comenzamos cosas que me quedaron en la mente y no quiero olvidarme de mencionarlas. Se habló bastante del miedo. Yo creo que ante un niño o un adolescente o un adulto vulnerable, tenemos que ser muy valientes y dejar el miedo de lado. Pero para eso tenemos que estar capacitados, ¿no es cierto? Saber qué hacer. A mí me ha pasado trabajar en lugares donde prácticamente todo el aula eran chicos vulnerables. A veces eran niños de hogares
no sé cómo le dicen en otras provincias, donde había niños huérfanos, niños judicializados, y tal vez tenía uno o dos que estaban con sus padres. Y uno ve muchas cosas muy feas. Yo terminé enfermándome en un momento porque me la pasaba más en la policía que en mi casa. Pero si no lo hubiera hecho, ¿qué podía haber pasado? ¿Qué pasa también cuando de pronto es ese momento que llega el padre y te late el corazón? Yo entiendo eso que dicen del miedo, porque uno vio una nena de 4 añitos con toda la espalda como si hubiera estado en la película Raíces, ¿se acuerdan de los esclavos? Ese es un ejemplo. Y te cuenta lo que pasó y cuando viene la mamá te dice, ¿qué te dijo? ¿Que fue el padre? Lo que pasa es que ella juega a lo bruto con el padre. Son momentos muy incómodos para nosotros, pero que creo que poniendo en la balanza el miedo y la responsabilidad, prima nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Y esto de crear redes es muy importante porque lamentablemente muchas veces los organismos donde hay supuestamente protección al menor y otros nombres, a mí me ha ocurrido que están puestos a dedo por algún político y no son ni siquiera asistentes sociales, son una vecina que lo votó. Entonces, esto de crear redes, a mí me ha pasado estando en Madrid cuando era un pueblito, salir de trabajar y conseguir una abogada, un pediatra, un psicólogo y armar la red. No existía WhatsApp, se imaginan, 40 años atrás, no existía nada y teníamos que estar caminando por todo el pueblo y en ese tiempo no existía el tema de la responsabilidad civil. Me acuerdo estar yendo a las casitas y patear una chapa para encontrarme con un papá, una mamá borrachos, cosas que nos pueden seguir pasando. En realidad ahora está más protegido el docente, porque no se expone a situaciones así. Pero bueno, eso es lo que quería decir y creo que este es un curso que nos sirve en todos los niveles, porque en educación para adultos nos podemos encontrar con cosas así también, no solo con niños y adolescentes. Claro, es que Sí. justamente eso es lo que es mi idea como de plasmarlo, porque digo, o sea, nosotros acá en Córdoba tenemos una ley provincial 9283, que es la ley de violencia familiar. Entonces, hablar, por ejemplo, de violencia familiar en sí, tenemos personas que son nuestros, ahí me siento como alguien, como a un azafato, ¿viste? O sea, tener ascendente, descendente y colaterales, ¿no? Entonces tener padres, abuelos, tíos, y después tenemos hijos, nietos, sobrinos, y después tenemos hermanos, primos, etcétera. Digo, o sea, siempre vamos a estar relacionados. Y en ese punto, por eso cuando la palabra contexto no es una cuestión que es una palabra que no tiene un significado. Cris, ¿tenés tu perro ladrándote? Cris. Que el contexto en sí no es una cuestión como para pasar por alto y decir, bueno, contexto es una variable más. No, hay que cuestionar y problematizarlo constantemente. No es algo que nosotros podemos decir, che, con esto, tal persona de tal barrio, porque, a ver, lo que quiero como dimensionar un poco, porque hablar de violencia. Hablar de violencia, para mi punto de vista, es si yo, una es la asimetría de poder, pero la otra cosa es atacar a lo que no considero, ataco a lo diferente, ¿no? Entonces, en esta cuestión de atacar a lo diferente, en lo que yo esto no lo acepto y como no lo acepto, lo trato de modificar de la forma como me salga, digamos, este,
bueno, ahí ya estoy metiendo echando otros conceptos en sí, pero lo que quiero decir es que, porque no quiere decir que yo acepte que una persona ejerza violencia, pero sí es necesario entender el contexto. Digo, si yo en el contexto está naturalizado que yo lo resuelvo a los tiros, yo qué sé, exagerándolo, ¿qué voy a tratar de hacer una modificación de una persona cuando después vuelve al contexto? Entonces, eso es uno de los puntos que también es una de las cuestiones. Por eso trataba como de articular todos esos círculos de conceptos, por así decirlo, porque uno interviene con el otro y es como tratar de ir equilibrando que la intervención nunca va a salir perfecta, porque nunca sale perfecta, pero la intervención que sea lo más cercana a proteger esa vulnerabilidad que está teniendo esa persona. Entonces, em, por eso digo que en sí, o como esto justamente vos decías, patear una puerta o una chapa y encontrar padre borracho, y que justamente la intervención quizás no sean los niños, sino que sean los padres. Em, ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Sí? O sea, entonces, si hacemos esto, es como un ajedrez, básicamente, a la Y larga, otra cosa, que no se da solamente la vulnerabilidad en ámbitos de pobreza, se da en todos lados. totalmente. Solo que lo que ocurre que a veces en, en personas que tienen otro nivel en la escala social, en la escala económica, como le quieran llamar, a veces saben ocultar más esas situaciones, porque tienen otra forma de expresarse, tienen otro vocabulario, pero los chicos son chicos y te cuentan las cosas tal cual son. A No me veces, quedó nada, ah, nada, me quedo. Ay, ahí te ay, trato. creo que está un micrófono abierto, perdón. Ah, Lo por que eso estaba, creo que es importante desglosar, como en el comienzo lo pensamos, eh, qué es cómo garantizamos el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído. Porque la expresión no va a venir solamente de un relato. Eh, en esto se ha desarrollado, en este encuentro lo hemos podido hablar, de que las manifestaciones van a ser diversas. Y saber distinguir esas manifestaciones también es muy, muy importante, porque quizás no veamos de la misma manera la manifestación de la vulnerabilidad en un contexto social que en el otro. El tengo frío de me hace falta el abrigo porque no tengo un suéter, no va a ser lo mismo de no tengo abrigo de otro espacio para otro niño, que a lo mejor el abrigo pasa por el abrazo, por la escucha en la familia, por la contención y por el acompañamiento al proceso escolar. Y tampoco nos podemos olvidar que dentro de toda la currícula y de todas las instrucciones que bajan todos los ministerios de educación, está trabajar en conjunto familia y escuela, que es algo que siempre queda en deuda, porque si eso fuera diferente, también habría otro modo de trabajar. Entonces, también acompañar, la idea es acompañar a los docentes en esa forma de plantear el vínculo para generar el lazo de la escuela en la comunidad, porque esto vuelve, y esto ya a lo puramente jurídico y a donde va la responsabilidad civil. Desde civil es la que genera la obligación de resarcir un daño. eh, esa conducta que yo no veo puede generar un daño dentro de la institución escolar a otro compañero, a otra compañera. Entonces, esa sola circunstancia ya genera otro tipo de responsabilidad institucional. Entonces, poder aportar para nosotros las herramientas de distinguir lo que está pasando, de poder reconocer eh,
hasta dónde es la responsabilidad del docente y hasta dónde no, porque también el límite, no voy a investigar esto, no es la función del docente investigar. Es distinguir, es poder reconocer, acá hay un problema y ya está, porque también es demasiado para ese docente con 30 alumnos a cargo, poder reconocer el contexto familiar de cada uno porque no se puede en 4 horas. ¿O no, Nati? Es así. Entonces, es muy complicado y se hace más difícil todavía cuando queremos intervenir en eso. Entonces, a lo mejor la intervención pasa por acercar los distintos ámbitos de la comunidad. Acá nuestra trabajadora social del equipo capacitador aporta en el chat. Propiciar Sí. el encuentro de las instituciones, el encuentro de los recursos, porque también y desde las consecuencias jurídicas, también que cada uno pueda abocarse a hacer lo que le compete hacer, también delimita responsabilidades y genera quizás la respuesta más oportuna, que es lo que estamos buscando. No sé si vamos a poder en este tiempo acotar todo, pero queremos escuchar todo lo que ustedes tengan para decirnos a nosotros y preguntarnos y que podamos nosotros también ahondar. El programa nos hemos tratado de explayar lo más posible en las herramientas que les puedan ser útiles, pero también los queremos escuchar ahora. Carolina dice exactamente, desnaturalizar la violencia. Algo que nosotros estamos trabajando, Lau, desde el instituto, es buscar formas para que los chicos o los adolescentes puedan bajar un poquito esa barrera que ponen a veces, sobre todo cuando están pasando por una situación de vulnerabilidad. Bueno, ahí es donde Martín, tenés ¿Qué? el... Marisa eh, desapareció, me quedé ahí como a escuchar. les contamos que Marisa nos había avisado que tenía problemas de Sí. conexión con su internet inestable, pero bueno, un poco tomando lo que nos alcanzó a decir, es algo de lo que Martín nos va a aportar en sus presentaciones. Cómo abordar lo que surge en el aula. Martín. Ahí estoy leyendo artículo de escuela donde estar sentadas las instituciones barriales, salud, deporte. A ver, perdón. Natalia González, esa red que Ah, articule con la escuela, donde deben estar sentadas las instituciones barriales de salud, deporte, es esencial que también el Estado, tanto municipal como provincial. Ok. Em, hola, Mari. Acá volví, se cortó internet, se cumplió la Bien. profesión. Sí. Estaba diciendo que una de las maneras es a través de los cuentos, de las historias. Y alguien que no está acostumbrado puede decir, ¿cómo es eso? ¿Qué voy a dar? ¿Hacer un narrador? ¿Voy a hacer un cuentacuentos? Bien, ¿cómo me perdí? sí. Bien dosificada está. Me está generando un suspenso importante, Marisa, con esto. Em, bueno, nada, en realidad, en relación a ver ahí, Mari, Marisa, volviste, te perdimos la pregunta. o el comentario. No sé qué escucharon, porque Nada. debo estar con datos. Bueno, sigan ustedes, no te preocupes. No, pero ¿qué era lo que querías decir? Sí. Que justamente a través de la didáctica narrativa, que es un nuevo enfoque pedagógico, se puede llegar a las
personas de distintas edades que tengamos frente a nosotros como alumnos y que ellos puedan sentirse como nos sentimos cuando nos están contando un cuento, una historia que nos gusta. Vieron que quedamos así como extasiados, como embobados, y uno baja las defensas y entonces hay distintas técnicas que permiten que uno pueda tener más atención por parte de los chicos y que a la vez, según el tipo de historia que estamos contando, muchas veces se abren a contar situaciones. Después a lo largo de la capacitación podemos contar algunos ejemplos que tienen que ver con lo que ustedes nos están enseñando hoy. Sigan. Espero que no se Em, vuelva a cortar. no, pero cambiaste ahora al celular, me parece. Sí, sí, estoy con datos. En relación al trabajo en sí, digamos, hay hay tantas y a la vez hay tan pocas técnicas en sí, porque a la larga, em, bueno, a mí particularmente como psicólogo me gusta trabajar mucho como con la idea del niño interno, ¿no? O sea, que todos somos niños a la larga y que todos hemos sido vulnerados en algún momento. De una u otra manera lo hemos sido. Entonces, poder aprender a escucharnos en ese sentido también permite, pero, a ver, escucharnos. Dios. Em, en el Congreso en el año pasado fue, o fue este año, no me acuerdo, que No, abordábamos. en octubre del año pasado fue el segundo congreso. Y cuando hablábamos un poco esto de las emociones, el reconocimiento de las emociones en sí, yo soy muy partidario de que no estamos educados en esto. Entonces, en cómo podemos educar en las emociones, ahí es donde aparecen la variedad de personas que refiero como un niño o niña, adulto o un adolescente o una persona mayor de edad, digamos, mayor y mayor de edad también. Pero, ¿y cómo podemos llegar a abordar inclusive a algunas personas con discapacidad? Porque también en esto estamos hablando de que hay personas que no lo pueden comentar, no lo pueden manifestar o evidenciar. Em, pero el reconocimiento de las emociones estamos todos atravesados y eso es una educación que necesitamos hacer. No, esta semana escuchaba una colega que me pareció fantástica la propuesta de un abordaje, por ejemplo. em, para cuestiones que tengan que ver estas violencias solapadas, por así decirlo, o naturalizadas en el entorno familiar, la propuesta de esta psicóloga es trabajar en los jardines jugando, los jardines infantiles, ¿no? Con los padres, no con los niños. O sea, vamos a hacer jugar a los padres. A ver qué pasa jugando con los padres. Em, qué es lo que traen estos padres o madres? ¿Qué es lo que van a evidenciar? Ojalá, en este sentido, em, en octubre luché y hice como bregué en hacer como, traté de buscar que necesitamos el derecho a la ternura. Lo planteaba el año pasado y esto me parece que sigue siendo una cuestión fundamental de acceder y tener el derecho a la ternura. Y en estas cuestiones de la ternura, también el jugar es una cuestión espontánea y que hemos ido perdiendo en eso. Entonces, las narraciones de un cuento, pintar o dibujar, este, tener Porque también, juguetes, Martín, sí, están algo que toma en cuenta lo que te mencionaba recién de la didáctica narrativa, son las sí, inteligencias múltiples, que por más que sea todavía considerado como una teoría, nosotros en el aula vemos que es cierto que hay distintas maneras de abordaje del conocimiento. sí, Entonces, hay chicos que no se pueden manifestar hablando, tal vez lo hagan a través de un dibujo, de una poesía, de un video musical, de una obra de teatro. Entonces, ¿quién dijo que no podemos hacer todas esas actividades en matemáticas, en historia, en lengua y literatura? Eh,
es abrirnos un poco y no seguir pensando que tenemos que hacer las cosas como nos enseñaron en 1986 o en 1990 o en el 2000, porque gracias a Dios, día que pasa, vamos teniendo más herramientas. Hablamos de la virtualidad y nos quejamos, pero gracias a la virtualidad estamos hoy conectados aprendiendo, o sea, bien usadas, todas son buenas las herramientas. Y lo que mencionaban recién de los padres, ponerle, hacer jugar a los padres, o lo que mencionaba antes Laura, de eso que nos piden de trabajar con la familia. Yo escuchaba justo un papá esta semana que decía, yo tengo que conseguir la comida para mis hijos hoy, y la reunión de padres es a las 5 de la tarde, yo la changa la tengo hasta las 8, pero no soy un mal padre. Entonces, tal vez, por un lado, los docentes van a decir, pero yo trabajo todo el día, encima voy a hacer la reunión a las 9 de la noche. Bueno, por el lado de los gremios, logremos que nos paguen esa hora extra clase, pero brindemos una posibilidad, aunque sea por Zoom, como estamos nosotros, de hacer la reunión de padres en un horario que puedan estar los papás. ¿No es cierto? Porque si no, siempre va a ser imposible. Las reuniones de padres vivimos quejándonos porque no vienen. ¿Y qué van a venir si es a la hora que están trabajando? Nosotros como docentes a veces también faltamos a la reunión de padres porque estamos con otros chicos y no vamos a la reunión de nuestros hijos o al acto donde actúan nuestros hijos. Entonces hay tantas cosas y eso también los hace sentir mal a los alumnos. El papá que está, el papá que no está. Eso también es violento. Entonces, a veces tenemos que replantearnos esas cosas que se siguen haciendo en la escuela porque a alguien se le ocurrió un día y porque a nadie se le ocurrió que lo cambiemos. Bueno, acá no quería dejar pasar Natalia González, que es una de las abogadas que integra el equipo capacitador también en lo que hace a las políticas públicas. Nos marca hoy, acá se suma Nati, que, bueno, la red que se articule. Nati, te escuchamos. A vos el Hola, mensaje. hola, buenas noches. Bueno, primero, Lau, Hola. gracias por haberme invitado a participar. Eh, Laura para mí es una maestra en este camino. Ella me inculcó este camino de trabajo y de lucha contra las violencias, así que le agradezco muchísimo. Y por otro lado, bueno, creo que las veces desde tantos años que trabajo en esta temática y las veces que me ha tocado intervenir con escuelas y asesorar, etcétera, lo que veo es esto que yo manifestaba antes, que en esas redes no está sentado todas las instituciones barriales eh, en las que el niño transita, ¿no? Sea salud, sea la salita de salud del barrio, sea la escuelita de deporte, el club, la copa de leche. Bueno, por eso creo que como necesario esas redes que se articulan deben estar sentados como también las instituciones municipales, las instituciones provinciales. Em, Creo que hoy las escuelas, los docentes, vengo de familia de docentes, están muy solas, las complejidades que se viven dentro del aula son muy, no quiero usar la palabra violentas, pero son muy complejas, perdón, las situaciones que se viven dentro del aula son muy complejas y muchas veces la docente se encuentra sola yendo a denunciar a una fiscalía, a una unidad judicial, eh, sin el acompañamiento, ¿no? Y con la responsabilidad que eso conlleva, porque al otro día tiene que volver al aula y bueno, y atrás de ese niño hay otras 30 realidades que también están en el aula. Entonces creo que siempre digo, no sirve de nada si la docente sola intenta abordar esto, si no están sentadas todas las instituciones que intervienen en el barrio, que intervienen con ese niño. Eh, bueno, creo que el apoyo que necesita hoy el docente del aula es esencial porque, bueno, el niño es un reflejo de todo lo que vive en el hogar, ¿no?
Y es Natalia, lo también, mismo. Ah, perdón, perdón. pero justamente te quería decir, y ahí la exposición que tienen los docentes también. Claro. En este sentido, la exposición me refiero, y reitero de nuevo, perdón que sea como medio obstinado con el concepto o con la palabra de contexto. No es lo mismo la docente en una ciudad que la docente de una escuela de un pueblo, porque ya se sabe quién es quien denunció, por ejemplo. Exacto. Em, entonces, Nos han venido a buscar con cuchillo en mano. entonces, esto es una cuestión como muy fuerte como para decir, adhiero absolutamente a lo que estabas hablando, Natalia, ¿no? Pero digo como esto para cuestionar o problematizar que muchas veces las intervenciones que yo voy a hacer, ¿cuál es mi responsabilidad profesional? ¿Qué implica también como consecuencia de mi intervención? Entonces, perdón, me interrumpo porque voy leyendo el chat mientras tanto y entonces que estoy como medio ahí, como disperso, pero la cuestión es cómo hago esas intervenciones, y bueno, también habría que definir qué es lo que es la denuncia en sí, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, lo vamos a tocar, el tema de la denuncia y aclarar. Por eso no todo maltrato se denuncia de la misma manera, ni genera las mismas consecuencias, ni los actores que van a intervenir son los mismos. Entonces, bueno, por eso estaba leyendo también en el chat a Karina Palomeque, que también aportaba la importancia de lo que es la prevención. Pero bueno, el conocer las herramientas, el poder articular los recursos locales, va a generar esa prevención porque apuntamos a que reconociendo al docente con lo fundamental que puede aportar para la prevención de la violencia, necesita ser protegido y lo primero que podemos aportar son las herramientas. Este es el contexto legal, estas son las herramientas que se pueden armar, porque también es importante decir que no todas las herramientas son las mismas para todos los docentes. No va a ser lo mismo lo que va a necesitar un docente en una escuela pública que lo que va a necesitar uno de una escuela privada. No va a ser lo mismo la estructura que va a tener de apoyo ni el trabajo que va a poder hacer con las redes en las que interviene o interactúa ese niño, niña, adolescente. Entonces, también es importante que en esto que podamos nosotros aportar, cada uno después pueda ir haciendo su propio mapa, que es a lo que apuntamos. A ver, este es el mapa que yo tengo. ¿Cómo podría canalizar este problema? Porque nos pasa en la diaria de conocer de que quedó la docente sola, expuesta ante la familia, y después la inspectora se enojó o sabemos que la inspectora le dice, no, mira, esto no lo denuncies porque en este momento no conviene denunciar. Pero no, pero si estamos hablando de que hay un delito, la responsabilidad también le cabe a ese docente. La inspectora cuidará su lugar, pero detrás de una denuncia no hay una pérdida de oportunidades para un inspector, sino que gana en derechos un niño y gana esa gestión también. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a reconocer y a poner en valor porque eso es un insumo importantísimo para prevenir nuevos hechos de violencia. Queremos apuntar Reconocer ahí, nuestros derechos y obligaciones. sí, que las obligaciones, mientras nosotros sepamos que esta es la cancha nuestra, que este es el ámbito donde nos podemos mover y que estas son las herramientas con las que nos podemos mover, y que lo que miramos lo que oímos, lo que describimos, porque ahí está la importancia de que uno de nuestros puntos clave de trabajo en este curso que proponemos sea la forma en que se redacta un informe de intervención. Que no quedemos entrampados en lo que pusimos en el acta.
O sea, que el acta esté bien redactada, que el acta diga qué es lo que se hizo desde lo institucional y qué es lo que necesito que la familia haga con lo que estoy notificando y cuál es la indicación que recibí de la inspección. La forma de redactar el acta tiene que ser algo que libere al docente, no que lo deje entrampado en algo de lo que después no pueda salir. Porque lo primero que se va a buscar después, lo primero que se va a pedir desde un procedimiento judicial es secuestren las actas. Y hoy, con Claro. la posibilidad de un teléfono en la mano, que lleve el papá, la mamá, el que sea, saca una foto del acta y eso quedó inmortalizado. Eso no se perdió más, eso es una documental que se va a aportar. Entonces, cuidarnos también de qué redactamos. Todos en nuestras intervenciones tenemos que redactar un acta de todo lo que hacemos, aunque escribamos, mamá, el niño hoy no participó en clase. Expresó que tenía mucho sueño, volviendo a la presentación inicial. Bueno, a ver qué está pasando en la dinámica familiar, qué pasa que no hay o las horas de sueño necesarias, qué pasa que no podemos seguir la clase, qué pasa que no hay el entusiasmo y poder distinguir también en los juegos de los niños. Entonces, lo que nosotros podamos decir, hay un juego agresivo, hay ¿por qué no comparte? ¿Por qué no lleva la merienda? ¿Por qué lo van a buscar tarde al colegio? Bueno, todas esas cuestiones tienen que ser bien redactadas. Escribo esto, pero ¿para qué? ¿Por qué y cómo lo voy a escribir? Porque si escribo es porque quiero algo, no porque pretendo quedarme presa de esas palabras que escribí. Entonces, bueno, nos queda mucho, mucho por Yo quería desmenuzar este comentarle programa. que este webinar gratuito nos abre una puerta, ¿no es cierto? Pero como habrán visto, es muy amplio y es mucho lo que tenemos que profundizar para estar realmente capacitados para afrontar estas distintas situaciones que se pueden dar en cualquier nivel de la educación. Por la participación en el webinar de hoy, ustedes pueden luego solicitar en el chat o a través de quien los invitó a esta reunión un certificado que es opcional de la Comisión Psicosocial Latinoamericana. Pero lo importante de que hayan participado en esta clase es que conozcan lo que nos quieren ofrecer Laura y Martín en el curso que tienen preparado. ¿Quieren comentar algo más antes que nos despidamos? ¿O podemos después compartirles el temario, como ustedes prefieran? Sí, en el Power que teníamos, cada uno de las burbujas expresa un Ahí contenido que el- vamos a abordar. No sé si se ve, yo estaba esperando eso, por eso parezco sí. perdida, pero Carolina está No, preguntando pero cómo es el estoy, curso. estoy haciendo eh, el la webinar. propuesta incluye abordar, ay, yo también me Ahí fui, estoy. en 14, son 12 encuentros en los que vamos a abordar los temas que mostramos en la burbuja, la noticia del hecho, qué hacer, qué hago, cómo llega, cómo distingo, lo que estoy escuchando, cómo lo canalizo. A partir de ahí, la responsabilidad profesional, eh, cómo intervenir, qué Las obligaciones consignas. tengo, Mm. las responsabilidades institucionales derivadas de las intervenciones perjudiciales e inoportunas. O sea, todo lo que en esos 4 encuentros anteriores se mostró en un camino como qué pasaría si eso no se hace de esa manera.
las políticas públicas, la integración de los recursos locales y las políticas públicas en el abordaje de las violencias, el estudiante y su identidad en el proceso escolar, la violencia y responsabilidad parental, salud mental versus violencia de género y violencia familiar, informes, relevancia y consecuencias, la violencia en el aula, reflejos y proyecciones, juegos, obligaciones y la intervención docente, las actas, el proceso administrativo y judicial en casos de violencia, las responsabilidades legales como operadores, y cómo intervenir con quien ejerce la violencia, esto que hablábamos, las familias, cómo acercar la escuela a la familia, y la prevención, y un cierre como conclusión en el encuentro número 12, y sí pedimos y nos parece importante poder cerrar el curso con una evaluación que incluya un trabajo, una presentación, que después pueda ser expuesta por cada uno de ustedes en estos espacios de intercambio de todo el conjunto. No sé si me faltó algo, Martín. No, y también tampoco en una instancia de evaluación así rígida donde va a caer una guillotina de aprobar y demás, ¿no? No, Claro, ¿viste? no. Porque la idea es que podamos como también en esta cuestión co-pensar, co-revisar, co-evaluar, todo en una cuestión de redes, digamos. A mí esta cuestión está fantástica, digamos, la idea de que podamos, em, la idea de poder estar más juntos en ese sentido. Reitero de nuevo la definición y cómo el chat está siendo como muy adorable, los comentarios que han hecho y lo que han dicho. Es la red, digamos, ¿no? Y trabajar esa red es importante, es muy importante esto. A veces definir o desglosar en los elementos así, a mí me es prácticamente imposible, porque mientras voy diciendo una cosa voy pensando y hilando con otra idea, con otro concepto, este, y en realidad lo que estaba como viendo en esto, como digo, elaborar y comunicar un trabajo en este sentido, así como evaluatorio, tiene que ver más con una cuestión de una puesta en común, qué es lo que han construido, qué es lo que han visto, y obviamente ser parte de eso también es algo interesante, eso es lo que quería decir nada más. Claro. Y Acá evaluarnos creo que todos. Ah, perdón. Perdón. Bueno, en cuanto a las evaluaciones, hay distintas maneras de evaluar. Hoy en día, la palabra evaluación a veces asusta, pero es una medición de la comprensión, ¿no es cierto? Como para Sí. que ustedes al terminar el curso puedan decirse a sí mismos, aprendí esto, y cómo lo voy a poner en práctica. Y estaba, creo, Carolina preguntando día, horario, precio. Eh, Explico, la idea es que podamos comenzar lo antes posible si están disponibles el jueves que viene. Martín y Laura podría comenzar el jueves que viene en este mismo horario, si no después se conversa. En cuanto al precio, estoy esperando que la Comisión Psicosocial Latinoamericana, que es la que avala los cursos que se dictan a través del Instituto MAR a nivel internacional, me determine si lo va a considerar un curso, una especialización, un diplomado. Yo dentro de un ratito les voy a compartir la grabación de esta clase y les pido, por favor, especialmente, nunca lo hago, pero esta vez les pido si pueden difundir esta grabación porque yo no conozco otros ámbitos donde estén dando esta información tan valiosa. En cuanto al costo, no se preocupen porque somos muy flexibles en el tema de los pagos. Nuestro interés es que podamos pagar la hora cátedra a los que dictan la capacitación.
pero hay posibilidades de pagar cualquiera de nuestros cursos hasta en 12 cuotas. Así que en eso se va conversando personalmente según la situación de cada uno de los participantes. Incluso, como saben, también otorgamos becas, medias becas, y incluso todo el material de lectura y estudio está incluido en el precio y lo regala el Instituto Mar. Porque muchas veces está el tema de, ay, ahora tengo que comprarme un libro o irme a imprimir una fotocopia. Nosotros les entregamos todo el material bibliográfico en este y en todos los cursos. Así que bueno, no sé si todos los que estuvieron participando han llegado a través del grupo de WhatsApp o a través de otra de nuestras redes, pero con cualquiera de esos contactos, ustedes pueden comunicarse y les vamos a pasar en limpio toda esta información. No se preocupen. No sé, chicos, si tienen algo más que decir o hay alguna otra pregunta que no hemos visto en el chat. La Creo, vulnerabilidad de los docentes, sí, sí. sí, perdón Marisa, justo, no, algo que quería plantear como algo positivo, no solo del curso, sino también a futuro, es que justamente todos los que formamos parte de esto, todos tenemos distintas visiones. Recién vimos en el chat, soy médica, soy trabajadora social, soy psicóloga, soy abogada. Entonces, eso hace que esta mirada interdisciplinaria y sobre todo con muchísima experiencia sea mucho más rica y no solo quedarme desde mi mirada. Por otro lado, he visto también, digamos, profesionales del ámbito docente que están en distintos ámbitos. Recién Marisa dijiste, estuve en el nivel inicial 40 años. Eso te hace plantear una mirada. Quizá el que está en la educación universitaria lo mira de otro nivel. Entonces, esa riqueza ya la tenemos. El temario, la verdad que es excelente cada uno de los temas que se van a abordar y sobre todo, tanto el cuerpo docente como el cuerpo estudiante, por darle una denominación, es excelente también. Entonces creo que ahí es donde va a estar la mayor de la riqueza de esta propuesta. Y sabes qué añadiría a lo que estás diciendo, que creo que sin darnos cuenta, aquí en este grupo estamos creando una red para ayudarnos unos a otros. Todavía sin haber aprendido todo lo que nos queda, estamos integrando una red porque somos de distintos ámbitos, distintas profesiones, pero que todas sirven para poder intervenir cuando estemos capacitados de una manera profesional en todo lo que tiene que ver con la violencia dentro de los ámbitos donde trabajamos. Marisa, ahí compartí Martín, un compartiste un formulario enlace. de Google como para que las personas que estén interesadas o las que han participado hoy simplemente pongan sus datos, así nombre, mail, obviamente con el mail ya completarlo, pero cuál era la expectativa y cuáles son las necesidades. Es un modo también, dentro de eso, yo soy muy curioso. Entonces, quizás de poder llegar a abordar más de manera subjetiva o más individual a la gente que han estado acá, las personas, poder ir viendo eso. La idea es o sea, lo que comparto ahí es para poder interiorizarme un poco con la necesidad que tienen y las expectativas que tienen. Perfecto. ¿Podés compartirlo después también en el grupo de WhatsApp, Martín? Bueno, sí, claro. Sí, sí. ¿Te integró hoy Lauri al grupo de WhatsApp? No lo sé, no me No, le fijé. pasé el enlace. Le pasé el Después enlace por integralo. esto. Ahora lo agregué. Sí, sí lo agregué. Ah, A estoy. ver, Bueno, ya me no se vayan del grupo de WhatsApp porque por ese medio les vamos a pasar cualquier información, ustedes van a poder hacer las consultas que se les ocurran después que termine el webinar, porque suele suceder que uno se queda pensando y dice, ay, ¿por qué no pregunté esto? Y allí están también Laura, Martín y todos estos profesionales que nos acompañaron hoy. Así que si Hay, no tenemos más,
Nada que decir. Martín, No, ¿tiene algo nada, más que decir? están tirando justamente preguntas y disparadores. ¿Quién informa a los docentes señalados? ¿Sus emociones? ¿Quién las cuida? Em, justamente, es, Sí, lo que nos dice Vilma, es como para que estemos hablando una hora más, Vilma, sí, porque todo lo Sí, vamos a tocar dentro de el curso, eh, porque es muy, muy interesante las preguntas y sí sí, es como son muy importantes. perfectas las preguntas, es como muy, pero nos vamos a ir por las ramas y básicamente en lugar de mate vamos a tener que comer juntos acá todos. Entonces, sí. Bueno, Bueno, chicos, eso es lo importante, que se abrieron un montón de puertas y ventanas. Ahora tenemos que empezar a a pensar si queremos hacer esta capacitación, si queremos seguir profundizando. Y yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado acá presentes. Nos hemos pasado casi media hora de lo previsto, pero valió la alegría, como digo yo. Hace años que no digo más valió la pena porque bastantes cosas feas uno puede ver por los alrededores. Digamos que valió la alegría. Y si no conocían el Instituto Mar, ahora ya lo conocen y miren qué linda la gente que nos acompaña siempre. Les quiero desear buenas noches. En un ratito, o no se asusten si sienten un ruidito a la madrugada, es que está entrando la grabación al grupo de WhatsApp, silencien todo y, y nos seguimos viendo. Y si les parece bien, después hacemos una encuesta para ver si les conviene que sigamos enseguidita la semana que viene y seguir aprendiendo y conectándonos de esta manera. Muchísimas gracias por los hermosos mensajes que están mandando muchas de gracias. Luciana. Bueno, ustedes los han ido leyendo mientras hacíamos el cierre. Excelente el temario desarrollado por el curso, decía, y muchas cosas lindas más. Bueno, chicos, Bueno, ahora gracias. sí, nos despedimos. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Después me confirman Lau y Martín si no tienen problema con el día y horario. Bien. ujú. Bueno, gracias, gracias a todos. Muchas Todas. gracias. Un placer. Ah, y ahora, bueno, corto porque entré con la computadora y ahora estoy con... Bueno, chicos, gracias. No pude cortar la grabación. Un besito, nos hablamos después por privado. Chao, chao.